James Toney fue un contragolpeador excepcional y un luchador de combate cercano que a menudo prefería defenderse contra las cuerdas. A lo largo de su carrera, tuvo una rápida velocidad de manos y un poder de golpe respetable, además de destacarse por su resistencia, nunca perdiendo ninguno de sus 92 combates profesionales debido a una detención. Alcanzó alturas increíbles, pero su triunfo fue empañado por una serie de circunstancias. Esta es la historia del legendario maestro de la defensa de Michigan, James Toney, apodado Lights Out. Así que asegúrate de ver este video hasta el final y no olvides darle like. James Nathaniel Toney nació el 24 de agosto de 1968 en Grand Rapids, estado de Michigan. Su padre abandonó a la familia cuando James tenía solo 3 años, y él y su madre, Sherry, se mudaron a Detroit. Gran parte de su juventud transcurrió en un entorno típico de barrio marginal. Sin embargo, durante la escuela secundaria, se labró una reputación no solo como traficante de drogas y armas, sino también como un talentoso atleta. Toney destacó tanto en el fútbol como en el boxeo amateur, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de fútbol del equipo escolar. Pero en un campamento de entrenamiento de la Universidad de Michigan, Toney se dio cuenta de que su destino no era ser parte de un equipo y enfocó toda su atención en el boxeo. Sus problemas legales se intercalaban con éxitos deportivos. James Toney ganó el campeonato estatal de boxeo en 1983 y 1984, y tras victorias en torneos de boxeo amateur en 1987 y 1988, terminó su carrera amateur con un récord de 31-2, 29 victorias por nocaut. Decidió que quería ganarse la vida en el ring. 26 de octubre de 1988, James Toney hizo su debut como profesional. Sus primeras peleas las ganó rápidamente por nocaut en los primeros rounds. Greg Owens, su entrenador desde joven, apodó a su pupilo Lights Out. James Toney llevó ese apodo a lo largo de su carrera. En 1990, Toney se convirtió en campeón estatal de peso mediano en Michigan, noqueando en el primer asalto a Philip Moorfield. Inmediatamente después de la pelea, anunció que estaba dispuesto a enfrentar a cualquier boxeador del top 10 en su división. El 27 de junio de 1990, James Toney subió al ring contra Ricardo Bryant. Esta pelea marcó el primer logro serio de James, ya que el ganador se llevaba el título de campeón según la recién creada organización IBC. Toney ganó por nocaut técnico en el cuarto round. Esa fue la última pelea en la carrera de Bryant. Congratulations. Thank you very much. James Toney. And our boss. He's a champion. That's right, baby. Back down to Larry. Thanks, Phil. El primer oponente más destacado de Toney en el ring profesional fue su compatriota Sanderland Williams. Here we go. Well, in terms of catching up, in his career, he's clearly the 2 jabs. A couple of kidney shots mixed in there. A pesar de no ser una estrella, Williams podía ser un desafío para cualquier boxeador de élite. Y así fue con James.
of experience that can save you. Tony can't punch on the inside. Good shot by Williams. Williams, rápido, intentó trabajar desde la distancia, pero al estar en el cuerpo a cuerpo, lanzaba rápidas ráfagas de golpes. Tony contraatacaba con énfasis en el cuerpo y lucía más favorecido. En una pelea cerrada y llena de acción, Williams fue más activo, mientras que Tony fue más preciso. Los jueces declararon un empate mayoritario. Con su primer bache en el récord, Tony afirmó haber tenido varicela la noche anterior. 3 meses después, Lights Out aseguró la victoria por decisión de los jueces en la revancha con Sander Line. Up its flow immediately into the round. Now the fight is being stopped. Luego llegó su encuentro con el dominicano Merqui Sosa. Sosa tenía un nivel de oposición similar y también llegaba sin derrotas. En esta pelea, James Toney trabajó de manera agresiva y en series. Sosa, de dimensiones atípicas y mayor tamaño, fue activo pero, al igual que muchos oponentes de Toney, cedía en precisión. El tercer asalto fue para James debido a un derribo. Su oponente perdió el equilibrio al recibir un contraataque. En la segunda mitad del encuentro, Merqui Sosa ajustó ligeramente su enfoque hacia el cuerpo de su rival, pero eso no evitó su derrota por decisión de los jueces. Sin embargo, la derrota en papel parecía estar más cerca de lo que fue en realidad. Luego, en su carrera, vinieron una serie de peleas por rankings y una defensa exitosa de su título ganado. James Toney solo necesitó 25 victorias para llegar a la cima. El 10 de mayo de 1991, Toney tuvo su pelea por el título contra el campeón de la IBF en peso mediano, el invicto Michael Nunn. La pelea se llevó a cabo en Davenport, la ciudad natal de Nunn. Toney entró al ring como el claro underdog, pero sorprendió a todos. El comienzo de la pelea fue una lucha por el centro del ring, la cual fue ganada por el más grande y rápido Nunn. Ambos boxeadores estaban ansiosos por ganar cada episodio del combate. Había acción táctica y técnica suficiente. El campeón fue mucho más preciso, pero en los asaltos intermedios, James Toney, consciente de que estaba perdiendo, aumentó el ritmo. This has to be the Toney right hand. Yeah. I guess it's hometown fights. Every time he's thrown it.
En el noveno asalto logró tambalear a Nunn. Tony again tries to get that right in. Again, Tony's the busier fighter in this round also. Oh, well, he put some punches together here. Oh, there, that one got him. That one got home. He's got Nunn hurt a little bit. Now getting into it. As Nunn responds, Tony comes back. Algo que repitió en el 11º. A los 30 segundos, un poderoso golpe lateral dejó al campeón tambaleándose. Michael se levantó con dificultad, pero no aguantó el remate. Fue un nocaut y la primera derrota en la brillante carrera de Michael Nunn. A los 22 años, James Toney se convirtió en el campeón más joven del mundo en la división mediana en medio siglo, y se posicionó entre los 10 mejores boxeadores del mundo independientemente de la categoría de peso. La prestigiosa publicación Dorren lo nombró Boxeador del Año. Apenas 7 semanas después de obtener el título, volvió al ring para defenderlo contra el retador número 1, Reggie Johnson. There is no standing eight. Again, you can see Tony making an adjustment. Durante 2 rounds, Reggie Johnson parecía ser el verdadero campeón de peso mediano. En el segundo asalto, derribó a James Toney. Pero después de eso, el boxeador de Long Beach comenzó a pelear pasivamente cuando debería haber actuado agresivamente. The second had to be a 2-point round. I think it's third, which is a couple of rounds back to back that can go either way on the judges' scorecard. Yeah, they might hit the show. You know, you would think that if you're Reggie Johnson, Tony, Richard Steele looking at that cut, and that might be just enough of an edge. Permitió que Toney marcara el ritmo, desperdició muchas oportunidades para terminar con el campeón y sufrió su primera derrota. En esa pelea, Toney sufrió un corte peligroso en el que le pusieron 33 puntos, pero aún así, logró una victoria por decisión. James Toney defendió fácilmente su título de la Federación Internacional de Boxeo en peso mediano, noqueando a Francesco Dell'Aquila de Italia en el cuarto asalto de una pelea programada a 12 asaltos en el Estadio Louis II. James Toney defendió su título en peso mediano otras 5 veces. Pero los desafíos más serios para Toney no vinieron en el ring, sino en la báscula. Su peso entre peleas alcanzaba las 195 libras y cada vez era más difícil bajar hasta las 160 libras, el límite de peso mediano. Yes, he's young. Yes, he's strong. But I've beaten down so many young guys. And he thinks that because he's young and he has youth in his favor, that's all. You have to fight one because of that. En 2 meses, James Toney defendió su título contra uno de los boxeadores más fuertes de su categoría de peso, Mike McCallum. Originalmente, este combate tenía el estatus de unificación,
pero la WBA despojó a Mac de su título la víspera del enfrentamiento por negarse a defenderlo contra Steve Collins y pagar una multa. MC Callum tenía todo: estatus, reputación, habilidades fenomenales en el ring y a Ari Fudge como entrenador en su esquina. Tenía 12 años más que James, pero eso no impidió al jamaicano ofrecer a Tony una de las peleas más difíciles. Enfrentamientos como Tony, MC Callum, merecen un lugar en la colección dorada de cualquier aficionado al boxeo técnico y dinámico. Pie a pie, hueso a hueso, Michael actuaba más activamente, pero los golpes de James lucían más pesados y contundentes. El combate igualado terminó con James Toney obteniendo su segunda pelea con empate en su corta carrera. La cuarta defensa del título contra el poco conocido compatriota Dave Tiburi se consideraba una pelea fácil. ¿Qué error cometieron aquellos que lo pensaron así? Tiberi actuaba a un ritmo elevado y establecía el tono, manteniendo a Tony a raya. Tony respondía y se defendía. El retador lanzaba incansablemente una gran cantidad de golpes y, en el tercer asalto, incluso sacudió a James. Dave Tiburi se sintió tan seguro como su rival en el ring. El combate, cerrado y extremadamente denso, duró toda la distancia. Pero nadie dudaba de que esta vez James Toney no había ganado. Excepto por dos jueces que le aseguraron una victoria por decisión dividida. Yeah, I did. I'm serious. I don't know what the hell you was looking at. All you guys out there, y'all some fools. Because if you look at the shots, I was blocking most of the shots on my arms and shoulders. And I don't care y'all looking at. Once again, y'all incompetent analysts and judges out there. I'm tired of all that bullshit y'all out there doing, trying to degrade me and shit. I'm a world champion. Dave Tiburi, I took my hat off to him. He's a good fighter. He deserves to be in the top 10. And this is my last fight as a middleweight. I'm no longer a middleweight. I'm moving to super middleweight. I had trouble making weight. La multitud abucheó la decisión de los jueces, pero la carrera de Tony continuó. No le queda el espacio que necesita James Toney. Con la derecha. Ya lo tocó. ¡A la lona! Agosto de 1992, se enfrentó a una revancha contra Mac McCallum. Esta vez, Apagón logró neutralizar parcialmente el jab del oponente y superarlo en velocidad. La pelea, al igual que la primera, fue un festín para los verdaderos aficionados al boxeo. Mike McCallum's loss to Saloom, telling that the punches by McCallum might be a little too low. Each round, a flurry of punches, a lot of strength in that 23 years.
La victoria en este duro enfrentamiento fue para el campeón, pero no dejaba lugar a dudas. Más tarde, Tony calificaría a Mac como su oponente más duro en su carrera. Quizás hayas notado que las peleas del héroe de nuestra historia en esta etapa fueron en gran medida competitivas, pero no podían ser de otra manera. Tony subía al ring más a menudo que cualquier otro boxeador de su época. Alternaba peleas de alto nivel con combates de ajuste para mantenerse en forma y trabajar aspectos técnicos tácticos, todo según las enseñanzas de la vieja escuela. Mientras tanto, a Tony le preocupaba cada vez más el problema del peso, por lo que después de la revancha con MC Callum decidió subir a la segunda división de peso mediano. En su debut en esta categoría, se enfrentó al ex campeón Doug DeWitt, apodado Cobra. Para cada Cobra, tarde o temprano aparece su mangosta, y James Toney desmanteló a DeWitt en todos los aspectos. Mantuvo la iniciativa y actuó con mucha más precisión. En 6 rounds, Doug solo conectó 31 golpes contra los 181 de James. Finalmente, la esquina de Cobra pidió al árbitro que detuviera la paliza. Después de su pelea de calentamiento con Doug DeWitt, Tony desafió al campeón de la IBF, Ron Barkley. Para nadie era un secreto que en esta pelea el agresor sería el campeón. A James le quedaba recibir duramente a su oponente más grande y trabajar con astucia en respuesta, algo que Tony sabía hacer mejor que cualquiera de los oponentes de Berkeley. Iran lo entendió desde el primer asalto, cuando, aturdido, se dirigió al rincón equivocado. El campeón carecía de velocidad y actuaba de manera bastante predecible. James Toney leía fácilmente sus movimientos y respondía con series efectivas. Después del quinto asalto, la precisión de los golpes de apagón era del 60% frente al 26% de su oponente. Los espectadores presenciaron una batalla con muchos golpes de poder y una diferencia notable en los estilos. Era difícil salir de una pelea tan decepcionado. Wedge Tony in close. He's been very, very clever.
Just 24 years old. First time jab to the body. Después del octavo asalto, el rostro de Berkeley era un caos sangriento, y su entrenador tomó la decisión de retirar a su boxeador. Why do you want to continue fighting and continue staying busy when most other champions are taking 2-3 months off between fights? Well, not like most other champions, we get the title and want to sit on it for a while. You know, like I said, I like to fight, stay active. You know, I take on all comers. I don't turn down nobody at all. So I'm just staying sharp until the next big one comes, against Nigel Benn or whoever. Después de varios combates de calentamiento contra Governor Chavez, Ricky Thomas, Glenn Thomas, put the pressure on. He needs the leverage on the left hooks from James Toney there. He's landing, but he's not throwing it with the leverage. Good hooks by Glenn Thomas. He had about 4 of them in there, but he took a couple of Danny Garcia y Larry Prater, donde nuestro héroe logró victorias convincentes, defendió su título contra Tony Thornton. Thornton no era una estrella destacada, pero era un boxeador bastante habilidoso e incómodo. Al igual que en los encuentros con Matt Callum, este fue un combate intenso e interesante desde el punto de vista técnico. Doesn't take long to become an expert and pass out to everyone in the audience. The lead caused Tony to kind of step up his pace a little bit. He gives the illusion that he's backing up. To indicate anything. Shot. Like James Toney, you got to have Michael Nunn with one sensational left hook. See that? So maybe some judges thought more had. Jab and trade jab. You got to put power in there. James Toney celebró su victoria por decisión unánime. All right, tell us about Roy Jones, your feelings about fighting Roy Jones. Oh, hey, bring him on. You know what I'm saying? I'm ready for him. You know, I'm not went too long for him because, you know, kind of hard to make the 168 pound. But, you know, I give him to June. Better shut up, baby. Don't whoop your ass. I'll fight you. All right, thank you very much. Hey, you know what? It's my job now. HBO. Los problemas con el peso continuaron y su siguiente pelea, To Apaga las Luces, la realizó dentro del límite del peso semipesado, manteniendo formalmente su título como campeón de peso mediano. Su primer oponente en la categoría semipesado fue Anthony Hambrick, a quien Tony derrotó en el 7º asalto. There's a nice right by Hambrick there. That's why Sosa and a couple other people. It's just before he fought Michael Nunn. I wouldn't have given him a There's a right hand and Hambrick comes. Hambrick is in big trouble. The fight should be stopped right now. Yeah, they're gonna start. That's it. Después del combate con Hambrick, admitió sentirse más cómodo en la división semipesada, pero regresó al peso mediano. Para que lo entiendas mejor, la actividad de Tony como campeón y su nivel eran tales que si en 1992 estaba en el 10º lugar en el ranking pound for pound, en 1993 ya estaba en el 3er lugar. Tony no estaba dispuesto a renunciar a su título en la división de peso mediano y, apenas 2 meses después, salió para defender su título una vez más. El 5 de marzo de 1994, se enfrentó al retador número 1, Tim Littles, quien no había sufrido ninguna derrota. El retador, con sus largos brazos y rápida movilidad, fue considerablemente más activo que Tony.
Good fighters, and Little is nothing but something James Toney has shown in the past, particularly Little's wobbles for just a second. Jabs by Little. Al final del tercer asalto, el campeón logró sacudir a Littles y lo tumbó por primera vez en su carrera. Tony trying to choose his shot right where the punch came. Pero en su intento por acabar con Littles, James sufrió un corte debido a un choque de cabezas. La herida sangraba considerablemente y era tan seria que el médico solo le dio a Tony un asalto más y amenazó con detener la pelea. «Voy a noquear a este tipo», gritaba James desde su esquina. ¿Qué más podía hacer aparte de arriesgarse al todo o nada? Al comienzo del cuarto asalto, Tony, que normalmente es más calculador y sereno, intensificó su ataque. La sangre fluía por su rostro y estaba decidido a destruir a Littles como un lobo hambriento cazando a un ciervo. El joven retador no pudo resistir tal asedio desesperado y volvió a caer. Throwing those right hands because he can't imagine the fight allowing his fighter to get caught with so many hard shots this early in his career. Look at the purposefulness of James Toney. Good right hand dropping. Justo en el tercer derribo de Littles, el árbitro detuvo el combate. Free knockdown rule in effect for this title bout. The Littles can go down again without. Oh, there's a solid right hand, and I think the referee's got to stop it right now, and he does. Great performance by James Toney. It's reminiscent of the historic performance. James Toney se aseguró la victoria con gran estilo y mantuvo su título. En los siguientes 3 años y medio, Toney se convirtió en uno de los campeones más activos del boxeo. En aquel momento, muchas publicaciones de boxeo lo consideraban el mejor boxeador en todas las categorías de peso. Muchos le temían a James Toney. Recordaba a los grandes boxeadores del pasado. Su estilo era casi impecable. Podía boxear fácilmente a distancia y en corto, adaptándose a cualquier estilo. Parecía que Toney lo tenía todo: fuerza, velocidad, mandíbula sólida, habilidades defensivas asombrosas y el respeto de su equipo. Pero nuevamente tuvo que luchar con el peso. Entre combate y combate, subía de peso hasta alcanzar las 200 libras. La siguiente pelea intermedia, Tu apaga las luces, se llevó a cabo nuevamente en el límite del peso semipesado. Le costaba cada vez más manejar su cuerpo. A pesar de ello, la defensa del título seguía siendo importante, así que en el verano de 1994, Toney volvió a pelear en peso mediano. Su oponente era Charles Williams, ex campeón mundial semipesado conocido como el Príncipe. Prince Charles Williams promised to crowd James Toney, which may make a great difference if the round continues to go. Williams, un boxeador robusto, desde el principio se lanzó al combate cuerpo a cuerpo y mantuvo un ritmo alto. Prácticamente empujaba al campeón contra las cuerdas del ring. Toney no sería el mismo si no aceptara el desafío. It's a good thing because we've enjoyed your career. In the middle of the ring a little bit. Time by out hustling him in that controversial decision 3 years ago, and they're convinced. Lights Out se defendió sólidamente sin ceder nada ante su desafiante. Si bien la primera mitad fue reñida, después del Ecuador, Toney dejó claro su dominio.
En el medio del último asalto sacudió a El Príncipe y 30 segundos antes del final del combate, lo noqueó con un derechazo. Williams cayó de bruces, la audiencia estaba extasiada. Después del combate con el príncipe Charles Williams, se anunció que la siguiente defensa de su título la llevaría a cabo contra Roy Jones. Tell us what's going to happen in the fight. That's all I can do. I got to go out there and do what I got to do to teach that lesson. You can't. Can nobody teach me a lesson? I'm the teacher, baby. I'm the We'll teacher. see. We'll see Come come on, to 18, 18. I'm breaking you We'll up. see come to 18. I'm breaking you up. We'll see come to 18. That's all I gotta say. Breaking you, We'll baby, see come to ready 18. to fight. I'm your Get your track shoes Huckleberry. on. That's just what I'm looking for. Get your track That's just shoes my on. game. That's Get your just track my shoes game. on, boy. That's just my game. Llegó el momento de un desafío aún mayor. La megapelea que los fanáticos del boxeo esperaban con ansias, el combate contra el talentoso Roy Jones. Ambos estaban entre los 10 mejores boxeadores del mundo y peleaban en categorías cercanas. Para Jones, el combate con Tony marcó su debut en la segunda categoría media. Además, tenía menos experiencia que James. Lights Out era considerado ligeramente favorito. La pelea estaba programada para el 18 de noviembre de 1994. Antes del combate, luchando con el peso, Tony perdió 47 libras en 6 semanas. Su cuerpo estaba muy deshidratado y en el campamento eran conscientes de ello. And Jim, here's that quick left hook, again from an unorthodox angle. Tony, con una estrategia sólida, intentaba controlar a Jones desde el principio, pero no funcionó así. Roman mantenía la distancia y en momentos inesperados lanzaba ataques sorpresivos. Taking the lead in the fight. There's a quick right hand by Jones and it looked okay there. El rápido Jones maniobraba al campeón, actuaba a un ritmo frenético y cambiaba la distancia con frecuencia. Couple of body shots by Jones. Tony carries that right hand across through. He's still scoring some points. Tony has to punch back. They come from all angles. Right hand to the body by Jones. Good right. El estilo no convencional de Roy junto con su asombrosa agilidad resultaron extremadamente incómodos para Tony. There's that quickness. Al comienzo del tercer asalto, Jones atrapó a Tony con un gancho izquierdo sorpresivo cuando James se abrió en respuesta a un falso movimiento. Fue el segundo derribo en la carrera de nuestro héroe. Showboating by Jones. He tempts fate, I think. Left hook and down goes Tony. It's part of the debate going on with hand gestures and fists. We don't see from that angle whether you have another angle that we can see it. Here it'll tell us right now. You see his behind never hit the canvas, Gil. Absolutely. I did not think it was a knockdown. He did stagger back, but he didn't go down. Harold Letterman. A pesar de la situación desalentadora en el ring, Lights Out buscó su oportunidad hasta el final, pero todo fue en vano. Right hand then left hook combination. His unorthodox head, he can certainly kill the clock. Big left hook by Jones. 2 left hooks. Nobody that he's fought, he's so quick. Last tag, right in there with that left hook. And if you told James Tony 2 days at Oxy, too much this round. Well, this goes to show you that James has built a dominance as he was that day in Korea so long ago. Roy Jones celebró una victoria segura por decisión. Fue la primera derrota de Tony después de ganar 46 peleas. Después de la pelea, James se dirigió a su oponente. Yeah, man. Thank you, baby. Hey, good work, man. Hey, good work, baby. Hey, you all right? Hey, yeah. He is. Hey, yeah. Good work, baby.
be back. I'll be back. I'll be back. James told me we'll be back. Watch all our heavyweights. El título fue perdido, así que en la división de peso mediano no había nada más que lo retuviera. Se pasó a semipesado. 2 días después de su derrota, James Toney salió corriendo de la reunión en casa de su manager Jackie Collin después de que ella le propusiera una revancha con Jones en la categoría de peso de 168 libras, un peso con el que Toney había luchado y se sentía incómodo durante la pelea. I said, Jackie, I don't want to hear no more about no 168. Here she is, bumping her gums, blabbing at the mouth, saying, we can do this at 168 and this and that. And that's set me off right there. Posteriormente, Toney descubrió que Cullen estaba preocupada durante la pelea debido a un acuerdo multimillonario propuesto por HBO que dependía de su victoria sobre Jones. Toney llegó a la conclusión de que el principal interés de Cullen era en el dinero. I wanted him to be motivated. You know, I wanted him to realize we had a real big deal sitting on the table, a very large one. Actually, it was the largest deal that's ever been offered to anybody other than a heavyweight, and I was real excited about that, as was James. That was totally uncalled for. Yeah, I lost a lot of respect for her because she said that. Él perder el respeto casi lo llevó a un acto de violencia, incluso amenazó con matar a Jackie Collin, pero pronto todo se calmó. El entrenador Bill Miller pensaba que James podría cometer un grave error en su actitud tras la primera derrota. Should be a wake-up call for him. So this thing's for real out here. This is not a one-man show out here. Boxing is not run by one individual, run by many. A young guy like James with his attitude couldn't manage himself. You know, you got fighters manage themselves. He couldn't manage himself. Too hot-headed. Right now I'm the boss. I'm in control of everything. Nobody can do nothing but me. James is calling the shots. I'm gonna do what I want to do. If they don't like it, they can kiss my butt. Because it's my show now. James Toney has fought once. Jackie Cullen seguía siendo la manager de James Toney, pero su contrato vencía en julio. James no mostró confianza en ella, así que todos estaban a la espera de los desarrollos futuros. El primer combate en esta categoría fue contra Montel Griffin por el cinturón intercontinental IBF. Griffin, de 24 años, no había sido derrotado, pero en términos de experiencia, no se equiparaba al James de 26 años. En ciertos aspectos, Montel adoptó la táctica de Roy Jones. Emblematic of the 2 divisions in which he's won titles. I wonder if after he made 168 and a short right hand inside, now Toney misses. Eddie Futch says he is a unique. Go along with his body, they're almost down to his knees. They get in that ring and realize he's James Toney and forget about it. Inicialmente actuó con ataques más cortos que Jones, pero también con explosiones y cambios rápidos. En gran medida, Griffin lograba mantener la delantera. Said he would box. Trying to elicit a brawl from the smaller fighter. He's initiated it, and the brawl is on. Griffin is even. Well, Roy Jones had the ideal formula. James Toney se enfocó en golpes al torso y logró sacudir a su oponente al final del tercer asalto. He's doing it so reluctantly, as though I'm going to hit back. Griffin manages to stay up. Toney goes down. Lured into this kind of exchange which is uncharacteristic of the way he's fought in the past. No knockdown. Griffin still wobbly. La distancia se redujo en el cuarto round. Inside of the left hook and the right until the Roy Jones fight. Maybe opening himself up to the right. 3 hard punches inside. And Toney is getting the better of the... La primera mitad fue ligeramente favorable para Griffin. Toney is a coaster. Put on him, George, that he can be hit with the left hook. And like virtually everybody in the sport, pay-per-view rematch. After the bell, hard left hand by... Hacia el final del séptimo round, fue él quien sacudió la cabeza de James desde el lado izquierdo. Let's take a look and see what happened there. That's it. It was not even a punch. It was a slip.
He hit him on the shoulder and followed up with a shot to the head. Tony wobbles into the ropes. With a Fury here is trying to erase some of the damaging effects of an outstanding Montel Griffin wallop. Tony se desempeñó mejor después del Ecuador y el combate se mantuvo bastante parejo. Sequin by thread by sequin. Crowd comes alive again. Griffin's just taking a little split James off of it. Activity. He has a style, and he's going forward, jabbing, and hey, keep his left jab going. Now you'll go with a right hand every division. Time he's got. And now he gives it all he's got and finishes with a savage glory. La victoria por decisión de la mayoría de los jueces fue para Montel. Lights Out no estuvo de acuerdo con el veredicto. Tony, de carácter hosco, explosivo y muy seguro de sí mismo, cambió de equipo, separándose de Bill Mellor y Jackie Callan. La disputa con Callan, como recordarás, comenzó después del combate con Jones. En ese momento, Tony afirmó que lo obligaron a subir al ring a pesar de tener problemas de peso y enfermedad. En cuanto al entrenador Bill Mellor, él dijo, James ya no quería escucharme. Se aferraba a lo que le enseñé, pero no quería progresar. Si hubiera seguido entrenando, podría haber sido uno de los más grandes boxeadores de la historia. Me faltaba motivación. Después de la pelea con Berkeley, nunca estuve en buena forma. Dejé de correr durante 8 años, admitió James más tarde. Después de una pelea fácil con Carl Willis, Tony contrata a un nuevo manager, Stan Hoffman, y a un entrenador, el ex campeón mundial Ari Mustafa Muhammad. Como de costumbre, Tony siguió siendo activo y obtuvo una serie de victorias destacadas hasta finales de 1995. Con su nuevo equipo, Tony derrotó a Anthony Hambrick y a Freddy Delgado, obteniendo así los cinturones de campeón de USBA y WBU en peso semipesado. Después de defender su título WBU en septiembre de 1995 contra Honest Martin, Tony no pudo pelear en la siguiente defensa en esa categoría de peso, programada para el 8 de diciembre, pero una semana antes, su manager anunció que el boxeador no podía alcanzar el límite de peso necesario. Esa pelea fue reemplazada por una pelea por el título de campeón continental de la WBU en peso crucero contra Greg Everett. Vale la pena destacar la pelea con Greg Everett, donde Tony apagó las luces con un golpe corto de derecha como respuesta. Después de eso, Everett no volvió a pelear. A pesar del éxito en una categoría de peso más pesada, Tony todavía está afectado por su derrota ante Roy Jones. Cree que permitió que Jones ganara solo porque estaba en mala forma. En ese mismo periodo, Tony defendió exitosamente su título El 6 de diciembre de 1996, James Toney se enfrentó en una revancha a Montel Griffin. Montel, he can lead. He's a hard puncher when he's right. Now he knows that Montel can. Some of the other good fighters he's beaten. Michael Nunn, he was brutal to the body. Griffin somehow has come up with some power from somewhere. Well, but if you stay your distance, he can't counter. You have to reach it.
Griffin moving more and more toward his right, away from me. That's true. The one thing about Tony fue más agresivo esta vez y usó su jab el doble de veces que en la primera pelea. He's hard to find, and he finds you. kind of afraid because Tony is so effective. El combate fue más táctico y menos intenso que el primero. Tony should pick up his feet. Tony lució mejor, pero la victoria fue unánime para Griffin según la decisión de los jueces. James Toney, after the first fight, you expressed shock at the decision. Were you surprised at all by this decision? Yeah, I'm real surprised. I won 9 rounds out of 12, you know, and hey, what can you say? Hey, I can't say nothing. I mean, are you satisfied that you were in the best condition you can be and that you gave the best effort you could give? I was in damn good shape for the fight. You know, he didn't hurt me at all. And he ran the whole fight, 12 rounds. So what can you say? You know, I won the fight, flat out. Everybody out there saw it. What's next for James Toney? You know what? We don't know. You know, I can see we'll sit down and talk with Bob Arum, Stan Hartman. That's all I can tell you right now. Right now, we just know I got robbed tonight. Everybody saw Snow Job on HBO. Thank you very much, James. Tony estaba extremadamente decepcionado. Esta vez, sufrió una derrota injusta por segunda vez contra el mismo oponente. Después del primer combate, James Toney expresó conmoción por esa decisión. Como te habrás dado cuenta, Lazar atravesaba un momento difícil en su vida. A los conflictos con Callen y las derrotas ante Griffin se sumó un juicio con su propia madre. En febrero de 1997, James hizo una breve incursión en peso pesado ligero. En juego estaba el cinturón vacante WBU, y su oponente era el ya conocido Mike McCallum. En ese momento, ambos estaban lejos de su mejor momento, pero el jamaicano estaba en peor condición. La pelea se asemejaba a las dos anteriores, pero fue menos competitiva. Nuevamente, hubo nostalgia, muchos golpes y una excelente preparación táctica de ambos. James Toney se vio mucho más convincente, ganando la pelea por decisión. Parecía que Toney ya no podía mantener su peso en la categoría de semipesado. Sin embargo, decidió pelear contra Drake Thursday por el título IBO. Para esta pelea, James cambió nuevamente de entrenador, teniendo a Freddie Roach en su esquina. En el pesaje, Toney superaba el límite de 175 libras por casi 5 libras. Le dieron 2 horas para perder el exceso de peso, pero cuando regresó, pesaba 177 libras. Aún así, permitieron la pelea bajo la condición de que, si ganaba, no recibiría el título. But his punches aren't doing any damage either. I mean, they're good, solid shots, but Tony, it looks like he's really put a few rounds together here. I've given him the last, Be lecturing or campaigning, we're not sure. The referee. Right hand by Ted. Tony will put this round in the bank. La pelea de Toney con el poderoso africano Tatsi se parecía al enfrentamiento con Charles Williams. Fue un intercambio de golpes a corta distancia. Durante la pelea, Toney comenzó a cansarse rápidamente, lo que resultó en su derrota por puntos. Esto marcó el fin de su permanencia en la categoría de semipesado. James Toney no tenía más opciones y pasó a la categoría superior. Un mes después, James Toney regresó al ring y ganó el cinturón IBO en peso pesado ligero en una pelea contra Steve Little.
Después de la pelea con Little, Tony decidió subir a peso pesado y comenzó un entrenamiento especial para aumentar su masa muscular. En enero de 1998, se programó su pelea contra el ex campeón Larry Holmes, pero poco antes del combate se anunció que Holmes se había lesionado entrenando. En abril, HBO buscaba un oponente para Andrew Golota y Tony se ofreció, pero el equipo de Golota rechazó su candidatura. Cuando Roy Jones se negó a pelear en peso pesado contra Buster Douglas, Tony ofreció ser su reemplazo, pero nuevamente fue rechazado. Incluso Tony decidió que si Jones quería pelear en peso pesado, tendría que enfrentarlo, pero Jones se negó. En ese momento, Tony enfrentaba serios problemas personales. Por un lado, estaba en proceso de divorcio con su esposa y por otro, enfrentaba problemas legales con su madre. Debido a sus intentos fallidos de organizar peleas y estos problemas personales, pasaron 2 años antes de que Tony regresara al ring. En 1999, regresó en una forma mucho mejor que antes y logró una serie de victorias. Durante su inactividad, el peso de Tony había aumentado a 275 libras. Muchos pensaban que James Toney nunca sería un boxeador serio, pero sorprendió a todos cuando en marzo de 1999, después de 7 meses de entrenamiento intenso, se enfrentó a Terry Porter. Estaba en buena forma y más musculoso que nunca. Toney ganó por nocaut técnico. Decidió volver a la categoría de peso pesado ligero. El 29 de julio de 1999, subió al ring contra Adolfo Washington, y fue la primera vez que la mandíbula de granito de Washington cedió. El físico definido de Tony demostraba que se estaba tomando en serio su regreso. En octubre del mismo año, obtuvo una brillante victoria por decisión sobre el duro noqueador Ramón Garbay. En enero de 2000, Tony se enfrentó a un compatriota llamado Terry McCrum, con un sólido trasfondo amateur. La pelea tuvo lugar principalmente en el centro del ring. El jab frecuente e insistente de McCrum, así como sus rápidos y livianos ataques con golpes rectos al estilo amateur, resultaron incómodos para James. Sin embargo, Tony aterrizaba golpes de derecha de manera sistemática y era más preciso que su oponente. Logró la victoria por decisión unánime de los jueces después de 10 rounds. Tony terminó el año 2000 con otra victoria, noqueando a Courtney Butler. Parecía que Tony estaba listo para conquistar un título mundial, pero se encontró con un gran problema: ninguno de los campeones quería pelear contra él. El año 2001 trajo nuevas sorpresas para Tony. Le ofrecieron el papel de Joe Frazier en la película Ali. A pesar de su apretada agenda de filmación, Tony logró tener un combate en marzo contra Saul Montana y ganó el título ABS Super Cruiserweight. El 20 de julio, James Toney se enfrentó al peso pesado Wesley Martin. Tony detuvo a Martin en el tercer asalto y no volvió al ring hasta finales de 2001. Sorprendió a todos nuevamente cuando en 2002 regresó al peso semipesado. Continuó obteniendo victorias, pero en algunas peleas pesaba más de 200 libras. El público dudaba de la capacidad de James para boxear al más alto nivel en la categoría de peso crucero, pero a Tony no le importaba. El 26 de abril de 2003, finalmente tuvo la oportunidad de convertirse en campeón en peso crucero.
Su oponente fue el temible campeón IBF de Kazajistán, Vasily Khiro, apodado el Tigre de Balkaz, quien ya había realizado varias defensas exitosas del título y era 5 años más joven que James. El campeón fue el agresor principal, lanzando ataques a diferentes niveles a una gran cantidad incluso para esa categoría de peso. Lights Out también estuvo activo, golpeando con fuerza en respuesta y mostrando una defensa magistral. Al comienzo del tercer asalto, Khiro golpeó por debajo del cinturón, lo que provocó que el retador se retorciera de dolor y se arrodillara. El árbitro le dio tiempo para recuperarse. En el octavo asalto, el campeón fue penalizado con 1 punto por repetir la falta. En el 10º asalto, James Toney sacudió a Khiro. El combate fue intenso y competitivo, dejando una impresión duradera. Estas peleas se ven de una vez y se recuerdan durante mucho tiempo. Casi 1 minuto antes del final, Toney conectó un golpe sólido a Khiro. Bajo una lluvia de golpes, el campeón cayó a la lona, pero logró mantenerse hasta el final del combate. Ese knockdown permitió a James asegurar una victoria en una pelea cerrada y convertirse en campeón en 3 categorías de peso. La Asociación de Periodistas de Boxeo calificó la pelea como el combate del año. Toney no pudo defender el título. Le resultaba cada vez más difícil cumplir con cualquier límite de peso. Además, la deseada pelea con Bernard Hopkins nunca se materializó, las negociaciones se estancaron. Por lo tanto, la única salida fue probar suerte en la división de peso pesado. Su primer oponente no fue cualquiera, fue una leyenda viva del boxeo, Evander Holyfield. The answer to like a fighter. But the way you beat him is you notice what you're doing. He's doing it here in this round. Not only is it good for Holyfield that he saw in his last fight against Chris, measuring a lot of moments in that last round actually. And you're not supposed to be able to hook with a left hook artist. Como podrías haber entendido, ambos luchadores no estaban en su mejor momento, pero Holyfield era favorito 8-5. Holyfield told us as Toney backs off, gets it, he's going to crop up in a second. Back punch Holyfield. Now, does Toney think he's punched himself out? Will he try and come back? Crisp left hooks, 3 in a row unanswered. James Toney resultó estar físicamente mejor preparado y superó a su oponente en velocidad. Su dominio sobre Holyfield se hizo cada vez más evidente a medida que avanzaba la pelea. Don Turner urging. I remember in a boxing corner in a long time. You continue to get hit by these ones. En la mitad del 9º asalto, Holyfield fue derribado.
Y poco después, su esquina insistió en detener el combate. Las dos impresionantes victorias sobre Hero y Holyfield llevaron a Tony a ser reconocido como el regreso del año en 2003 por The Ring. Después de eso, Tony decidió pasar completamente al peso pesado y buscar el título mundial en su quinta categoría de peso. La revista The Ring nombró por segunda vez a Tony como boxeador del año. Disfrutando suficiente atención de la prensa, James Toney regresó al ring casi un año después y obtuvo el título de una organización no muy reconocida, el IBA, en una pelea contra Rydell Booker. El 30 de abril de 2005, Lights Out tuvo la oportunidad de unirse al selecto grupo de boxeadores que eran campeones en 4 categorías de peso. En el Madison Square Garden de Nueva York se enfrentó al campeón de la AMB en peso pesado, Ion Ruiz. Because he doesn't really let Ruiz know that he has to be respected like that. And he would make a mention of it in the article, hoping that he'd read it, so that people would know that he's a good fighter and he's a forward. And John drapes his left arm with regularity, just bringing it straight over the top. Now there's some hard body shots by Ruiz. He lands a left hand. Used to seeing. Ruiz llevaba la pelea al retroceder, trabajando frecuentemente con su mano delantera y, como de costumbre, recurría a los agarres en cada oportunidad conveniente. Okay, Jim. 29-21. Ruiz. Might he be letting his hands go too freely? A pesar de ello, el combate logró entretener a los ojos incluso de un espectador muy experimentado en varios momentos. James actuó como el agresor y fue casi el doble de preciso que su oponente, a menudo encontrando éxito con su clásico golpe doble. Al comienzo del séptimo asalto, ese mismo golpe doble sacudió la cabeza del campeón y un gancho izquierdo que siguió lo tumbó a Ruiz. See Tony throw 1-2 that landed on Houghton head and came with a hook, but Ruiz fell right there. You could tell it was contact from the steps on Ruiz's right, his left foot steps on Ruiz's right foot, and that's when Ruiz falls. So technically, it shouldn't have been called an octave. At close quarters all night. Yeah, but see, that's what Tony hurt him. Al comienzo del siguiente asalto, Tony logró sacudir nuevamente a John. Yep, and this style he's fighting tonight is probably gonna get knocked down again. You see they come together in an exchange. But at the end of the exchange, they get tangled up like right there, and he slipped. And I don't think James' time to shine. He's not gonna win a fight like this, not against a former middleweight. Oh, what a huge right hand by Tony there. Come over the top with a counter right hand. In high school, held it down. And he had to lose 38 pounds in 4 weeks. No sorprende que James Toney celebrara una victoria unánime después de 12 rondas. Se convirtió en el tercero en la historia del boxeo de peso mediano en capturar un título en peso pesado. Justo después de la pelea, James Toney se expresó a su manera habitual sobre oponentes pasados y futuros, desafiando a Vitaly Klitschko. Sin embargo, su campeonato en 4 categorías de peso fue ensombrecido y revocado debido a un escándalo de dopaje. La muestra de James resultó positiva, y 11 días después de su victoria, el estatus de la pelea cambió a sin decisión. El título regresó a Ruiz. Tony afirmó que el fracaso en la prueba se debió a medicamentos que estaba tomando para recuperarse de una lesión en la mano sufrida antes de la pelea con Rydell Booker. El 1 de octubre de 2005, James Toney venció a Dominic Wen en la pelea por el título de campeón en peso pesado según la IBA. Y en marzo de 2006, lo esperaba otra oportunidad por el título, esta vez bajo la línea del WBC. El famoso cinturón verde entonces pertenecía a un estadounidense bien conocido, Asim Rahman, apodado La Roca. Middleweight. He's got small hands. They're not a heavyweight's hands. So he's going to
Tanto James Toney, de 37 años, como Hasim Rahman, de 33, dieron lo mejor de sí mismos, entregando una hermosa pelea a los fanáticos. Trabajaron en serie y ninguno de ellos tenía intención de retroceder. Antes del último round, 2 de los 3 jueces tenían a Lights Out con una ventaja de un solo punto. Pero el 12º asalto, que fue para La Roca, convirtió la pelea en un empate. El campeonato en la división de peso pesado escapaba nuevamente. En septiembre del mismo 2006, James se enfrentó al retador principal de Nigeria, Sam Peter. La pelea no se caracterizó por un ritmo alto o una gran cantidad de golpes. Peter conectó sus golpes derechos de manera efectiva justo después de los izquierdos laterales de Toney. James también logró lanzar su derecha recta, pero más en ataque. Nuestro héroe se vio mejor en la primera mitad de la pelea, mientras que Peter brilló en la segunda. La victoria fue para el africano por decisión dividida. El resultado fue disputado, por lo que el WBC programó una revancha inmediata. En el segundo asalto, Toney fue derribado ligeramente por un golpe directo de su oponente. Fue el tercer y último derribo en su carrera. Esta vez la victoria fue para Peter y ya no quedaban dudas sobre ello. En el siguiente combate, Toney nuevamente fue atrapado usando sustancias prohibidas y recibió una suspensión de 1 año, al igual que su oponente, Danny Batchelder. Después de su inactividad forzada, James se enfrentó nuevamente a Hasim Rahman. El combate no se desarrolló, ya que al principio hubo un choque de cabezas y la apertura resultante dificultó que Hasim continuara. Inicialmente, la victoria de Toney por nocaut técnico en el tercer asalto fue registrada, pero luego la comisión atlética revisó el resultado y el combate fue declarado como no concluido. Luego vino una polémica victoria sobre Fres Oquendo. Y una derrota ante Denis Lebedev. Prácticamente sin oportunidades, James Toney expresó su disposición para enfrentar a uno de los hermanos Klitschko. Sin embargo, ni Vitali ni Vladimir mostraron interés en ese combate. Boxeadores como Hay, Hopkins, Green y otros, uno tras otro, se negaron a enfrentar al incómodo James Toney. Cada vez más, los promotores argumentaban, viejo, gordo, perdió la forma y la motivación.
James Toney contraatacaba: si soy viejo, gordo y pequeño, entonces vengan y libérenme de este sufrimiento. James Toney se centró en trabajar en su propia imagen y se tomó un descanso del boxeo. En general, James continuó compitiendo hasta 2017, pero en estos combates difícilmente verías el poderío anterior de Lights Out. Finalizó su carrera con un récord de 77 victorias, 47 por nocaut, 10 derrotas y 3 empates. Ninguno de sus oponentes logró noquearlo. Durante su carrera, Toney fue derribado 3 veces, una vez en la pelea con Reggie Johnson, una vez en la pelea con Roy Jones y una vez en la revancha con Sam Peter. En agosto de 2010, Toney participó en una pelea de MMA según las reglas con la leyenda de ese deporte, Randy Couture. Couture lo estranguló en el primer asalto. James es una persona autosuficiente. Tiene inversiones en varios negocios de construcción. Toney está casado. Su esposa es Angie, desde 1997. La pareja tiene 7 hijos. James Toney es una figura única en la historia del boxeo. Su carrera se divide en 2 etapas. Un boxeador del ranking libra por libra que perdió algunos combates y luego terminó su carrera. Regresó para poner su cuerpo en forma. Durante la segunda etapa de su carrera, Lights Out obtuvo 2 títulos de campeón. Su singularidad radica en su longevidad y habilidad para actuar en el campo de los golpes del oponente. Tenía sus defectos, pero intentaba aprovechar al máximo sus ventajas. Esta fue la historia de James Toney, el legendario maestro de la defensa del estado de Michigan.